Bueno, vamos a hablar sobre la extinción de las obligaciones, las cuales su definición sería cualquier acto o hecho jurídico que disuelve o no extinguen el vínculo obligatorio entre el acreedor y el deudor. El primero de estos medios de extinción de las obligaciones nos lo contempla el Código Civil, el cual sería el pago, en el cual el artículo 1626 lo define como la prestación de lo que se debe. El pago no debe entenderse solamente como dar un dinero para extinguir una obligación, puesto que para las obligaciones de dar es dar aquello que se prometió, para las obligaciones de hacer es hacer aquello que se prometió hacer, y las obligaciones de no hacer es abstenerse de hacer la cosa de la cual se prometió no hacer. El pago puede hacerse por el deudor, los fiadores, sus herederos o incluso cualquier persona externa que ni siquiera tenga algo que ver con dicha obligación. El pago debe hacerse al acreedor y en el domicilio de este si se guarda silencio y no es una obligación de cuerpo cierto. Si se guarda silencio y es una obligación de cuerpo cierto, debe hacerse en el lugar en el cual exista la cosa en el instante de crearse el vínculo jurídico, o también en el domicilio que elijan las partes. Bueno, otro de los medios para extinguir las obligaciones sería la novación, la cual es una sustitución de una obligación por una nueva. Dicha novación puede efectuarse de tres modos. La obligación cambia, pero el acreedor y el deudor no. El deudor cambia en la obligación o el acreedor cambia en la obligación. Esta nueva obligación puede diferir por varias cosas, siendo una de estas el objeto. Por ejemplo, una persona debe 1.000.000 de pesos, pero cuadra con su acreedor y para extinguir la obligación puede dar un caballo, por ejemplo. También puede diferir por la causa, la cual pueden convenir ambos en que puede comenzar la obligación jurídica como una compraventa, pero puede terminar transformándose en un mutuo. Luego puede cambiar por el deudor, en el cual se necesita el consentimiento tanto del acreedor como del segundo deudor, no hace falta el del primer deudor, y el nuevo deudor pasa a estar obligado con el acreedor, mientras que el antiguo pasa a estar libre de esa obligación. Y también puede ser por el cambio del acreedor, en el cual siempre necesita el consentimiento del deudor, puesto que si no derivaría en algún otro acto jurídico como sería la cesión de crédito o la subrogación. Y los requisitos para la novación sería que existan dos obligaciones, las cuales deben ser diferentes entre sí y deben ser válidas, además de que se requiere la intención de novar y la capacidad de las partes. Bueno, otro de los medios para extinguir las obligaciones es la transacción, en la cual es un contrato entre las partes en el que se termina extrajudicialmente un litigio o se precave un litigio eventual. Ahora bien, la transacción no es simplemente el acto de renunciar a un derecho el cual no se disputa, puesto que se necesita cumplir unos requisitos como sería la capacidad de las partes, el consentimiento el cual debe estar libre de vicios y debe recaer entre un objeto lícito y una causa lícita. Bueno, otro de los medios para extinción de obligaciones sería la remisión, la cual es el perdón de una deuda que le hace el acreedor al deudor. Esto pues requiere todas las solemnidades necesarias para cualquier acto jurídico, pero además necesita que el derecho sobre el cual recae la remisión no esté legalmente prohibido en su renuncia, además de que solamente puede hacerlo el acreedor hábil. Y en el caso de bienes raíces se necesita la entrega de la escritura pública y el registro de esta. Puede haber una remisión total o una remisión parcial. Y los efectos de esto sería que, aparte de perdonarse la deuda, también lo hace sus accesorios como sería la fianza, la prenda, etc. Así como puede censurarse si se hace en fraude a los acreedores. Y la mera remisión de la prenda y la hipoteca no extingue la obligación como tal. Bueno, otro de los medios sería la compensación, la cual es un medio de extinción para obligaciones recíprocas entre sí, evitando así un doble pago. Esta solo obra cuando las partes son tanto acreedor como deudor a la vez.
y si tienen una obligación sobre cosas de un mismo género, haciéndolas fungibles, o sea, intercambiables entre sí. Este medio se divide en compensación legal, la cual sería la que se hace con el vigor de la ley sin necesidad del consentimiento de las partes, la compensación convencional, la cual se hace cuando la ley no puede obrar por falta de alguna condición, pero las partes están facultadas para hacerlo. La facultativa, que es cuando una sola de las partes lo hace imponiéndose así sobre la otra, y la compensación judicial, la cual la decreta un juez. Como sexta forma de extinción de las obligaciones tenemos la confusión, que se puede encontrar regulada dentro de los artículos 17 y 24 a 17 y 28 del Código Civil. Se entiende la confusión como a todo aquel momento en el que concurren tanto la calidad de acreedor y deudor sobre una misma persona. También cabe entender que la confusión se puede presentar tanto en derechos reales como crediticios, artículos 665 y 666 respectivamente del Código Civil. La causa de la confusión es la sucesión jurídica, entendiéndose por tal el traspaso del derecho o de la deuda por el acreedor o deudor respectivamente a otra persona. Ahora, la confusión es la cesión, o sea, la traslación por acto entre vivos que ha de ser siempre por título singular y en traspaso por caso de muerte, por causa de muerte, ha de ser o bien por título universal o herencia o título singular o legado. Cuando la sucesión se opera por el traspaso de la deuda al acreedor o del crédito al deudor, se extingue la obligación por la confusión. Por último, podemos entender que la confusión por causa de muerte, un heredero no adquiere las deudas ni los créditos de su causante hasta el momento en el que se le adjudiquen individualmente, aunque esta adjudicación retrotraiga al momento de la muerte del causante. En consecuencia, la confusión por causa de muerte solo se puede configurar cuando se sabe con certeza qué derechos, créditos o deudas relictas le corresponden al heredero. Un artículo relacionado puede ser el 1728, que habla sobre los créditos y deudas del heredero que aceptó con beneficio inventario, no se confunden con las deudas y créditos hereditarios. Y a manera de dar un ejemplo sobre la confusión, podría ser con un título valor, que yo como girador le doy un título valor a un beneficiario. Yo, Oscar, le doy un título valor, le endoso un título valor a beneficiario a un sujeto B. El sujeto B le endosa el título valor a un sujeto C y C, sucesivamente, a un sujeto D. ¿Qué pasa? Que el sujeto D, al ser legítimo tenedor de acuerdo a las leyes de circulación, él puede hacer exigible las obligaciones que se hacen del título valor, pero en dado caso de que eh, de, eh, me endose el título valor a mí, pues yo quedaría haciendo como el mismo que, que comenzó siendo el del deudor y al recibir el título valor quedaría yo también con la posición de acreedor, por lo cual la obligación se extinguiría por confusión, como ya lo mencionamos, ya que yo expedí el título siendo deudor para dar cumplir con la obligación y mediante endoso el título volvió a llegar a mi posesión, por lo cual yo quedé como tanto de deudor como de acreedor, extinguiendo la obligación mediante la confusión. Como un dato adicional sobre la confusión es que esta opera de pleno derecho o sea, solo por la propia disposición legal, por lo que no se necesita ningún acto ni declaración de voluntad para que esta pueda ocurrir, porque como mencionamos anteriormente, esto basta simplemente que en una persona concurran la calidad de acreedor y deudor para extinguir la obligación ipso jure, que en otras palabras el término de latín significaría
en virtud del derecho o simplemente por ley, que proviene de la ley. Como séptima forma de extinción de las obligaciones tenemos la pérdida de la cosa que se debe. Cabe tener en cuenta que esta imposibilidad abarca por igual las obligaciones de dar o entregar cosas y las que tienen por objeto la realización o la abstención de cualesquiera otras prestaciones distintas. Eh, la regulación de la pérdida de la cosa que se debe la podemos encontrar dentro del Código Civil entre los artículos 1729 a 1739. Dentro del 1729, pues se nos da la definición, que es cuando el cuerpo cierto que se debe perece o porque se destruye o porque deja de estar en el comercio o porque desaparece y se ignora si existe. Se extingue la obligación. Se debe tener en cuenta que esta imposibilidad de ejecución no solo se refiere al objeto físico o material, sino también a la moral, haciendo referencia a la relación que se tiene con los objetos ilícitos. Eh, por consiguiente, bueno, o siguiente, en los siguientes artículos 1730, 1731 y siguientes, vamos a hablar de que si el cuerpo cierto se pierde, se extingue la obligación por la imposibilidad de la realización o de la ejecución de la entrega al objeto. Pero si las partes han determinado el objeto mediante la fijación de un género limitado, se extinguiría la obligación dándose por entendido como un cuerpo cierto. Eh, el Código Civil dentro del artículo 1730 nos habla de que si la cosa perece en poder del deudor, se presumirá que es por hecho o culpa suya, hecho o culpa del deudor. Ahora, ¿qué pasa cuando hay pérdida durante la mora del deudor? Pues el código nos dice que si el cuerpo cierto perece por culpa o durante la mora del deudor, la obligación subsiste, pero se varía objeto. El deudor es obligado a pagar el precio de la cosa y a indemnizar al acreedor. Pero en dado caso de que haya un caso fortuito, pues el, si el deudor logra demostrar que la pérdida de la cosa se daría de igual manera en manos del acreedor, este se verá solo obligado a pagar eh, la indemnización por la mora de la entrega de la cosa. Pero si la persona no logra demostrar que, que dicha cosa perecería también en manos del acreedor, y si no solamente pues en manos del mismo, se verá obligado a pagar el precio de la cosa y y a pagar los perjuicios de la mora. Como ya mencionamos, pues es importante que el deudor demuestre eh, que, que el caso fortuito sería inevitable tanto en las manos de él como en las manos del acreedor. Si no, pues ocurrirá las consecuencias que ya mencionamos. Por último, a modo de dar a entender con un ejemplo la pérdida de la cosa que se debe, podemos hablar de un comprador A y un comprador B. Comprador A se llamará Oscar y comprador B se llamará Paula. Eh, Oscar, quien en este caso tiene una vaca llamada Tilcia de una categoría especial, eh, que ha sido campeona en varios torneos de ganado y es reconocida y tiene algunas marcas distintivas en su cuerpo. eh, Va a venderle a Paula, a B, la vaca Tilcia, siendo B acreedora, hablando de un cuerpo cierto. Eh, Decimos que acordamos eso para la entrega dentro de una semana y llegada esa semana, yo me demoro un día en entregar la vaca Tilcia, por lo cual ya estaría un día en mora. Dado ese día, hay una tormenta eléctrica, se vienen unas bastantes nubes, se pone nublado y resulta que a medianoche
uno de los rayos que caen de la tormenta eléctrica cae sobre la vaca Tilcia, acabando con la vida de esta. Eh, yo, como el deudor, me vería obligado a pagar el, el precio de la cosa de la vaca Tilcia más el pago de la mora. Esto no se podría recurrir a un caso fortuito precisamente porque una tormenta eléctrica se puede decir que es previsible, se podría ver y yo puedo pues en mi negligencia de no haber guardado la vaca Tilcia pues terminó recayendo la muerte de la misma a causa de eso. Ya en un caso diferente en el que podemos hablar de un caso fortuito en el que definitivamente no era imprevisible, era imposible hacer algo para detenerlo, yo pues me voy a ver simplemente obligado a pagar eh, la mora por no haber hecho la entrega de la vaca Tilcia. Sí, como se mencionó anteriormente, se logra demostrar que hubiera sido lo mismo si lo hubiera tenido Paula, en este caso hubiera fallecido la vaca probablemente por el mismo caso fortuito. Lo otro es que el código dentro de su artículo 1732 pues nos menciona sobre la responsabilidad de todo caso fortuito, que es cuando el deudor actúa como asegurador frente a la cosa en caso de caso fortuito, que podría ser una de las causales de lo pactado, de la libertad de la autonomía privada. Por otro lado, que ahorita me acuerdo y es interesante, podría ser cuando se habla de la pérdida de la cosa por hurto o un robo. La cosa es que yo como deudor no podría apelar o recurrir a caso fortuito, sino que simplemente me veré como responsable por, pues, por la pérdida o la destrucción del cuerpo cierto. Y eso sería a modo de dar un ejemplo para la forma de extinción de la obligación mediante la pérdida de la cosa que se debe. Tenemos dos hechos interesantes o dos artículos interesantes, que el primero sería el 1736, que nos habla de la pérdida de la cosa por culpa o hecho de un tercero, que sería en el cual, a pesar de que haya perecido la cosa y extinga la obligación, el acreedor podrá pedirle al deudor que le ceda sus derechos o acciones en contra de ese tercero que hizo perecer la cosa. Mientras, por otro lado, tenemos el artículo 1739 que nos habla de pérdida de la cosa durante la mora del acreedor, que es que si bien el deudor, habiendo ofrecido entregar ya la cosa al acreedor, en la demora de ir a recibirla, perece la cosa, no hace responsable al deudor, sino por el dolo o la culpa grave. Y eso sería todo. De octava forma de extinción de las obligaciones tenemos de la nulidad y la rescisión que se encuentra regulada dentro del Código Civil en los artículos de 1740 a 1756. Eh, Cabe entender que en la definición que nos da el Código Civil en su artículo 1740 nos dice que es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie y la calidad o estado de las partes. Las clases de nulidades pueden ser tanto absoluta como relativa. Algo que también esto puede ser importante es que hay que hacer una diferenciación entre la nulidad y la rescisión. La nulidad se da normalmente en casos en los que hay algún vicio, alguna incapacidad para, para, para poder contratar o actuar, para poder obligarse. También se puede dar cuando hace falta un requisito esencial. Y es como lo que mencionamos, que dentro de esa nulidad están los requisitos esenciales tanto de la relativa como de la
absoluta, que no puede ser o que puede ser saneado, en lo que ya entraremos. Mientras que la rescisión es cuando hay un proceso ya sea un contrato o un acto, pero que por incumplimiento del mismo se decide pues dar fin al mismo. Un ejemplo de eso puede ser lo pactado en un contrato en el cual es una compraventa, pero el sujeto A se comprometió a entregar un carro, el día 3 de octubre de X año, y pues el sujeto B se comprometió a pagar el día 3 de octubre del mismo año, pero el día 3 de octubre el sujeto B que iba a comprar el carro no llegó, por lo cual el sujeto A puede recurrir a la rescisión del contrato para dejar sin efectos jurídicos el mismo, simplemente por el incumplimiento de una de las partes. Ahora, podemos pasar a hablar de, de la diferenciación entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Eso podemos hallarlo dentro del artículo 1741 del Código Civil, pero de manera resumida, la nulidad absoluta es todo aquello que tiene que ver con los incapaces absolutos y todo cosa que tenga que ver con objeto o causa ilícita, mientras que por otro lado la nulidad relativa tiene que ver con incapacidad relativa de la persona, se puede decir entre 14 y 18 años, que son aquellos que necesitan de un representante para poder ejercer contratos o algunos actos que requieren pues la capacidad de ejercicio adquirida a los 18 años. También que no haya vicios del consentimiento. ¿Cuáles son? Fuerza, dolo y error. Error, fuerza y dolo. Para eso, el código también nos habla sobre quiénes pueden demandar la nulidad absoluta y quiénes pueden demandar la nulidad relativa en un contrato. En la nulidad absoluta, estas pueden ser declaradas tanto por un juez como por el Ministerio Público por cuestiones de moral o la ley u orden público. Estas no pueden ser saneadas, a diferencia de la nulidad relativa, que sí se pueden sanear mediante un acuerdo de las partes, pero acá no la pueden ni solicitar, no la puede ejercer de oficio el juez o el Ministerio Público. Tiene que ser pedida por una de las partes y pues dentro de los exclusivos sujetos para solicitar la nulidad se encuentran los herederos o cesionarios, además de además de los que están interesados, las partes interesadas se pueden ver interesadas en eso, como ya lo mencionamos. Eh, con respecto a los incapaces, si ellos tenían el dolo de ejercer ese contrato, los herederos o los cesionarios no podrán recurrir a la nulidad. Eso se puede encontrar dentro del 1744 del Código. Eh, el Código también nos habla de manera importante eh, el, el- el plazo para pedir la acción rescisoria, que es un plazo de 4 años que se tiene eh, a partir de la violencia del caso, perdón, a partir de haber visto un vicio de consentimiento, haya violencia, haya dolo, haya error, pues hay 4 años para solicitar la acción rescisoria. Por otro lado, para la ratificación de la nulidad, bueno, para sanear la nulidad, esto tiene que ser de manera expresa o tácita eh, para poder solicitarla. Y obvio, para poder solicitar el saneamiento de la nulidad, pues tiene que poder ser saneable. Ya hablamos de eso, que tiene que ser una nulidad relativa, a diferencia de la absoluta que no se puede sanear. Y algo interesante de la nulidad relativa es que cuando se declara nulidad relativa, se declara es la nulidad a una de las partes, no a todas en concreto, por lo cual solo se ve afectado a aquella persona en la cual, digamos, un contrato de tres, tan A, B, C, contrataron, y pues C
esto lo hacía de mala manera o simplemente no quería hacerlo y lo estaban forzando, pues la nulidad relativa se recae solo para esta persona C, mientras que A y B no se ven afectadas por lo mismo, mientras que en la nulidad absoluta, simplemente por un objeto causalista o un incapaz absoluto, pues se vería afectada toda la estructura de quienes participaron, de las partes. Eh, y un ejemplo de eso sería ABC, eh, hacen un contrato por la compraventa de objetos fuera del comercio, armas, que ese monopolio solo está en manos del Estado y pues el juez de manera oficiosa o el Ministerio Público pues actúan y crean la nulidad de ese contrato, primero porque están entrando en, o en una causa y en un objeto ilícito que no está permitido más que por el Estado y ciertos servidores que tienen la facultad, por lo cual el negocio de todos sería afectado. Una nulidad relativa podría hacerse de la compra y venta de acciones en una sociedad, o mejor dicho, la conformación de una sociedad en la que A aporta dinero como socio capitalista, B en trabajo como socio industrial y C pues decide aportar también como socio capitalista, pero C hace un aporte de dineros negros, de dineros provenientes de causas ilícitas, por lo cual se declararía pues una nulidad relativa precisamente por la parte de C, ya que se estaría viendo afectado el negocio de las otras dos personas que no tienen nada que ver con eso, por lo cual A y B pueden seguir con su aporte a la sociedad, mientras que el dinero de C, aparte de venir de causas ilícitas, pues, o sea, solo lo afecta a él, porque A y B no tienen la intención de una finalidad ilícita, pero ese dinero aportado se perderá para tanto para C como para la sociedad, claramente, pues porque sabemos de dónde proviene. Y ya, como novena forma de extinción de las obligaciones, de las cuales nos habla el artículo 1526 del Código Civil, tenemos, bueno, la condición resolutoria, que podemos hablar de condición resolutoria tácita o condición resolutoria expresa. La condición resolutoria expresa es aquella que funciona de pleno derecho, de oficio, que no hace falta acudir a un, a un estrado judicial, mientras que la condición resolutoria tácita encontrada en el 1546 del Código Civil es aquella que nos la define el Código Civil como aquella que en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado, pero en tal caso podrá otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. Bueno, para que al ser tácita, pues es aquel que se pacta en los contratos bilaterales, claro está. En caso de incumplimiento del contrato, pues se podrá recurrir ante un juez para declarar la resolución del contrato o también, obviamente, pues la resolución del contrato para volver a su estado anterior de celebración para que se restituya si hubo prestaciones cumplidas, pagos, dineros, bienes, todo eso se restituye a su estado inicial. O también está la otra, que es que se obligue a la otra parte que no quiere cumplir con su obligación a cumplir con ella y que se pague indemnizaciones por parte del incumplido a quien sí cumplió. Claro está, y es muy importante que para poder solicitar esto, la parte que está cumpliendo tenga la voluntad o haya cumplido con su parte porque, y no deje de cumplir con ella, porque si no incurriría en una falla, porque ambos estarían incumpliendo y podríamos decir que estarían entrando en un mutuo disenso tácito si fuera ideal, si ambos se comprometen a decir no, ninguno de los dos queremos cumplir, pues un mutuo disenso tácito. De lo contrario, pues simplemente entrarían en la excepción de contrato no cumplido, que pues tiene sus consecuencias.
Como décima y última forma de extinción de las obligaciones que establece en el artículo 1625, tenemos la prescripción, pero la prescripción extintiva o liberatoria. Para comenzar, entendiendo esto, hay que irnos al artículo 25.12 del Código Civil, donde nos hablan qué es la prescripción en general. Dice así: la prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales. Se prescribe una acción o derecho cuando se extinguen por la prescripción. En este caso, pues hay dos formas de entender la prescripción: aquella que nos permite adquirir derechos y obligaciones sobre determinada cosa, como se puede dar en la usucapión, y también está la otra que extingue obligaciones de una persona para con un objeto. Pero en este caso vamos a hablar de la segunda, que no es tanto extinguir derechos, sino más bien hablamos de una prescripción que recae sobre las acciones que tienen los acreedores, por así decirlo, sobre un bien. Entonces, para empezar hablando, podemos hablar de cuáles, bueno, cuáles son los requisitos para poder hablar de una prescripción liberatoria o extintiva. Primero, que haya una inacción del acreedor. ¿Qué se referencia a eso? Pues que habiendo un acreedor teniendo la facultad para poder ejercer, por así decirlo, la acción reivindicatoria sobre, sobre su propio bien, donde alguien está usurpando, puede hacer mediante un proceso judicial que se interrumpa el proceso de su capio que están haciendo sobre su propiedad, sobre su bien. Eh, por eso hablamos de una inactividad prolongada y que muestra un desinterés sobre la misma, sobre ejercer esta acción, sobre ejercer las obligaciones de dar, hacer o no hacer sobre un deudor o sobre el que está invadiendo el predio o ejerciendo el predio. Eh, lo que ya hablaremos luego de los plazos. Y por otro lado es que precisamente el transcurso de cierto tiempo que nos, nos, nos el Código Civil nos los establece, que tenemos dos tipos de prescripción del lazo de tiempo, que son los de largo plazo y los de corto plazo. Los de largo plazo los podemos encontrar dentro del artículo 2536, donde nos hablan de la prescripción ejecutiva y la ordinaria. La ejecutiva hablando de un plazo de 5 años y la ordinaria pues hablando de 10. ¿Qué pasa? Que en la ejecutiva es cuando hablamos de un proceso en el cual tenemos una obligación pura y simple que es exigible desde el momento y, y que tiene toda la facultad para actuar en la recuperación de su bien el acreedor, que son los primeros 5 años. Ya cumplidos 5 años hablamos de otros 5, que esos se contarían como una prescripción ordinaria, que sería para cumplir los 10 en total. Ya luego hablaremos de una obligación natural. Por otro lado tenemos las de corto plazo, que el Código Civil de Andrés Bello, adaptado pues un poco al francés o en gran parte, habla sobre el 25, en su artículo 2535, en su inciso segundo, que empieza a contarse de la prescripción liberatoria empieza a contarse desde el momento en que la obligación se vuelve exigible y no se puede hacer exigible antes de esta. La prescripción pues debe empezar a contarse desde el momento o el día a partir del cual puede ser ejercitada la acción por el acreedor, momento este que coincide con el día en que la obligación es exigible. Por tanto, como decíamos, si la obligación es pura y simple y comienza a prescribir desde que se perfecciona el acto del contrato al que le dio origen, si es a plazo, desde el vencimiento de este, y si es condicional, pues desde el acaecimiento de la condición para que se dé. Por otro lado, podemos hablar de la renuncia de la prescripción, que el Código Civil nos establece en el artículo 2514.
que es el cual la prescripción puede ser renunciada o expresa o tácitamente, pero solo después de cumplida. Renúnciase tácitamente cuando el que puede alegarla manifiesta por un hecho suyo que reconoce el derecho del dueño o del acreedor. Por ejemplo, cuando cumplida las condiciones legales para el de la prescripción, el poseedor de la cosa la toma en arriendo o que debe dinero, paga intereses o pide plazos. Tácitamente es cuando el deudor, pues como bien explica el artículo, reconoce que, que hay un, un acreedor quien es el dueño de la propiedad. Este lo puede hacer tanto de manera escrita o verbal, si quiere ante un proceso judicial también, para declarar pues la renuncia a la prescripción. Lo otro es la interrupción de la misma, que se puede hablar desde una interrupción civil o una interrupción natural de la prescripción. Pues la civil es cuando el acreedor hace valer sus derechos, empieza a actuar mediante la acción reivindicatoria para, para que se le interrumpa el periodo de prescripción al, al deudor o a quien está utilizando el bien. Y por otro lado, pues tenemos la natural, que es cuando pues el deudor reconoce expresa o tácitamente la obligación, como damos el ejemplo dentro del 2514, reconoce la propiedad de otro. Para finalizar, pues vamos a hablar de la suspensión de la prescripción extintiva o liberatoria, que es que conjunto al artículo 2530 y 2541 del Código Civil habla de la prescripción puede ser suspendida a favor de ciertas personas que merecen una especial protección, que el 2530 nos nombra como se suspende a favor de los incapaces y en general de quienes se encuentren bajo tutela o curaduría. Se suspende la prescripción entre el heredero beneficiario y la herencia. Igualmente se suspende entre quienes administran patrimonios ajenos como tutores, curadores, albaceas o representantes de personas jurídicas y los titulares de aquellos. No se contará el tiempo de prescripción en contra de quien se encuentre en imposibilidad absoluta de hacer valer su derecho mientras dicha imposibilidad subsista. Entonces, antes de hacer valer una prescripción eh, liberatoria o adquirir un bien mediante prescripción, están cumpliendo el lapso, pero hay una incapacidad de una persona. Se va a interrumpir la prescripción, ya sea en el plazo corto de 2 años, 3 años que el código establece para determinadas personas, o simplemente la ejecutiva o la ordinaria, se suspende ese plazo para que mientras está la incapacidad de la persona o lo que ya mencionaban en el artículo 2530 en sus incisos, no se cuenta ese plazo precisamente porque la persona es incapaz de hacer ejercer su derecho o simplemente no está facultado por la ley. Y muchas gracias, eso serían los 10 formas extintivas de, de las obligaciones que establece el Código Civil. Bueno, otro de los medios de extinción de las obligaciones sería que por medio de una manifestación de voluntades de las partes decidan extinguir por completo el vínculo jurídico. Esto pues no se confunde con las otras anteriormente mencionadas, puesto que las anteriores tienen características específicas, mientras que esta simplemente con la mera voluntad de las partes puede extinguir parte del vínculo jurídico o el vínculo jurídico en su totalidad. También existe la revocatoria unilateral, que la ley lo permite en el caso de actos como el mandato, como el arrendamiento de servicios, etc. Y esto es simplemente la extinción de la obligación por una sola de las partes. Otro sería la muerte del acreedor o del deudor, que esto es en casos específicos como el derecho a cobrar alimentos, puesto que solo lo puede hacer una sola persona, porque en la mayoría de los casos de vínculos, si el acreedor o el deudor muere, puede pasar a otra persona la obligación. En casos como el ya mencionado derecho a cobrar alimentos, solo puede hacer una persona, y si esta persona muere, ya el vínculo muere con él. Y por último también sería el cumplimiento de cierto plazo estipulado por las partes, lo cual al llegar a ese dicho plazo, la extinción, como habían acordado las partes, se acaba.